Buenas noches. Muy bien, ahora estoy esperando solamente para poder compartir y ahora sí ya puedo. A ver, un ratito. ¿Se visualiza? Sí, doctora, sí se ve. Gracias. Y entonces la delegada, por favor, le hace screenshot de los presentes. Y ahora vamos a hablar el día de hoy de fotoprotección y fotodermatosis. ¿Ya? Entonces, la fotoprotección tiene como objeto que podamos prevenir el daño que ocurre en nuestra piel como resultado de esa exposición a la radiación ultravioleta, que ya saben que pasa durante todo el año. La piel tiene mecanismos de adaptación y de defensa que permiten protegerla de esta agresión, pero esa eficacia es variable según los individuos y realmente es insuficiente en aquellos sobre todo que tienen fototipos claros. La radiación solar es fuente de vida en la Tierra, pero la exposición a esta de forma incontrolada es un riesgo ambiental para la salud por sus posibles efectos perjudiciales en la piel. Las quemaduras solares, la fotosensibilidad, la fotodermatosis, la inmunodepresión, el fotoenvejecimiento y la fotocarcinogénesis son algunos de los efectos adversos más importantes. De acuerdo a la OMS, el cáncer cutáneo es el tipo de cáncer más frecuente en el mundo y la incidencia de melanoma se está incrementando más rápidamente que cualquier otra neoplasia maligna. Acuérdense que tenemos el cáncer de piel melanoma y el cáncer de piel no melanoma. El no melanoma es el más frecuente, pero sin embargo el cáncer de piel melanoma es el más agresivo. Hay estrategias de fotoprotección que se centran en la reducción del tiempo global de exposición al sol, sobre todo en las horas donde hay mayor radiación, ¿no? Que es del mediodía hasta las 4 de la tarde. Es importante además llevar ropas adecuadas, ¿no? Que me permitan cubrir las zonas de exposición, utilizar gorros de ala ancha, gafas con protección UV y también la fotoprotección, ¿no? Los fotoprotectores. Ahora vamos a ver lo que es el factor de protección solar. Las radiaciones solares pueden clasificarse según la longitud de onda. La radiación ultravioleta va desde los 280 hasta los 400 nanómetros, pero tenemos la radiación UV que llega a la superficie terrestre, un 97% va a ser UVA. Cuando hablamos de VA, la longitud de onda es 320 a 400. Y un 3%, o sea, un porcentaje muchísimo más pequeño, es VB. La longitud de onda del VB es de 280 a 320, o sea, es menor. Tenemos también la luz visible, que es de 400 a 800 nanómetros, y la infrarroja, que es de 800 a 1800. Hay que tener en cuenta que la VA, que es el mayor porcentaje, y también más alto número de nanómetros que de 320 a 400, esta VA es la que va a provocar los efectos a largo plazo. O sea, la VA es la que me va a provocar el fotoenvejecimiento, la fotosensibilidad y el melanoma. En cambio, el que es un porcentaje mínimo, que es el VB, ese es el que me va a ocasionar el eritema inmediato que vemos en las personas cuando se exponen al sol, la fotoinmunosupresión, la pigmentación de la piel, o sea, el bronceado, y el cáncer cutáneo no melanoma. El factor de protección solar, ¿qué cosa es? Esto recuérdenlo, por eso se los subrayo y se los pongo en color más intenso. El factor de protección solar es el número de veces que el fotoprotector aumenta la capacidad de defensa natural de la piel frente al eritema o el enrojecimiento previo a una quemadura. Se debe tener en cuenta que la definición solo indica la capacidad de protección frente al eritema y no frente a otros efectos producidos por la radiación UVA. Existen cuatro métodos de determinación del factor de protección. La FDA, que es el estadounidense, el DIN, que es el alemán, el australiano, que es el SAA, y el COLIPA, que es el europeo. El que se considera actualmente es el COLIPA. El factor de protección frente a UVB de un fotoprotector se determina desde 1997 de acuerdo con el estándar de COLIPA. Esto permite una clasificación según el nivel de fotoprotección. Tenemos bajo, 2, 4, 6. Algunos productos cosméticos
hidratantes, tienen esos factores de protección bajitos, medios de 8, 10, 12, alto de 15, 20, 25, muy alto 30, 40, 50 y ultra superior a 50. Como ya se sabe, el valor numérico que se indica en el envase de un fotoprotector solar se refiere al efecto protector frente a la radiación UVB. El factor de protección solar indica el tiempo que se puede permanecer en el sol con la piel protegida en comparación con la piel sin protección hasta la aparición del eritema. Se establece que el 50 más o plus es la protección solar más alta que se debe incluir en un fotoprotector de uso común. En realidad, para que ustedes digan que están bien protegidos contra la radiación solar, se recomienda que un fotoprotector solar sea de 50 más. Factores de protección solar igual o superior a 60. A partir de ahí, en realidad, es poca la diferencia de absorción real de los rayos entre un producto con otro, ¿no? Por eso es que se recomienda que con 50 más estamos lo suficientemente protegidos. Es importante también ver en un fotoprotector la resistencia al agua. El agua es transparente a la radiación UV, por eso es de gran importancia conocer la protección solar que brindan los preparados solares después de un baño, ¿no? Después de haberse metido a la piscina. Es necesario diferenciar dos cosas importantes, lo que es la resistencia al agua y lo que es la impermeabilidad. Cuando hablamos de resistencia al agua, es que el fotoprotector no pierde su capacidad protectora después de 40 minutos de inmersión en el agua. Y cuando hablamos que uno ya es impermeable, es que el fotoprotector no pierde su capacidad protectora después de 80 minutos de inmersión bajo el agua. ¿Quiénes le dan este, esta característica al fotoprotector? Los polímeros, los filmógenos, las siliconas y excipientes que son lipófilos. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tener ante una exposición solar? El capital solar de la melanina se va perdiendo con el paso de los años. Es una herencia genética que está en equilibrio entre la cantidad de melanina y la facultad de reparación de las células del epidermis. Cuando se toma sol, se gasta parte de este capital de melanina. Y a partir de los 50 años empieza a disminuir esa acumulación y acaba desapareciendo. Un factor que condiciona además el capital solar es el fototipo, ¿no? O sea, estamos hablando del color de la piel. Tanto el fototipo 1 como el 2, que son las pieles más claras, estamos hablando de gente pues blanca, con pecas, ojos claros, tienen poco capital solar, por lo cual se deben cuidar aún más, ¿no? Con el fotoprotector y además con medios que los protejan, ¿no? Como los sombreros de ala ancha, ropas que reflejen la radiación. Acuérdense que los fototipos tenemos el fototipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 1 es el que siempre se quema, nunca se broncea, son personas con ojos y pelo claro, piel muy blanca. El fototipo 2 es una persona que casi siempre se quema y a veces se broncea, tienen ojos azules o pardos, pelo rubio o pelirrojo y la piel es blanca. El 3, que a veces se quema y generalmente se broncea, es un tipo nórdico alpino. El 4 es raro que se queme y siempre se broncee, ojos y pelo oscuro, piel blanca o un poco tostada. El fototipo 4 que se quema raramente, bronceado muy intenso y piel con un tono marrón. Y el fototipo 6 que casi nunca se quema y es la raza negra. En nuestro medio lo que más abunda de fototipo es el 4 y el 5, ¿no? También tenemos algunos con fototipo 3 y por ahí más escasos los fototipos 2. ¿Cómo evitar la acción agresiva que tiene la radiación ultravioleta? Hay que evitar esas horas de mayor exposición a la radiación, ¿no? Generalmente entre las 11 o 5 de la tarde. La aplicación que deben usar del fotoprotector solar debe ser de preferencia en toda la superficie cutánea que va a estar expuesta. Y se recomienda que se aplique 30 minutos antes de la exposición. En cuanto el tipo de piel sea grasa, mixto, o seca, va a ayudarnos para decidir qué excipiente cosmético va a ser el más adecuado para cada caso, ¿no? Si tenemos un paciente con un tipo de piel grasa, nos conviene mejor los fotoprotectores tipo gel. En cambio, si tenemos una piel seca, nos convienen los protectores tipo crema. Ahora tenemos también los que son efecto mate, para aquellos que tienen piel mixta, grasa.
Las mujeres embarazadas deben utilizar factores de protección elevados también, porque recuerden que las mujeres tienen tendencia a formar una patología dermatológica que se llama melasma o cloasma, ¿no? Entonces, por eso ellas deben fotoprotegerse aún más. Es importante utilizar también gafas de sol. Actualmente existen gafas de sol con protección UV. Y evitar la utilización de colonias, porque hay algunas colonias que tienen algunas plantas, ¿no? Em, que al exponerse al sol pigmentan más. Aquí importante también beber abundante agua antes, durante y después de la exposición solar. Emplear factores de protección altos y proteger también con ropa, ¿no? Cuando vamos a estar de repente por exposición muy prolongada, sobre todo si son bebés o niños pequeños. Y recordar que los efectos de la reflexión de la radiación UV, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la radiación refleja, ¿no? Por eso tener en cuenta que el hecho que yo me encuentre en un lugar aparentemente techado, si yo tengo cerca algo que puede reflejar la radiación, igualmente me estoy exponiendo, ¿no? Si estoy cerca a césped, a agua, a arena o nieve. Y hay medicamentos que además también me pueden hacer que sea más fotosensible. Por ejemplo, si están tomando anticonceptivos orales o están en terapias hormonales sustitutivas, están tomando antihistamínicos, diuréticos, antiarrítmicos o tetraciclinas. Enfermedades, por ejemplo, como el vitiligo, requieren también una fotoprotección solar extrema durante todos los días del año. Además, demandan una protección extrema a aquellas personas que se exponen a peelings químicos, ¿no? Tanto antes como después de la intervención. Recordar también las cicatrices, ¿no? Que tienen que también estar con protección absoluta, porque si no, también la cicatriz puede volverse hiperpigmentada, ¿no? O hipercrómica. Otra situación que hay que considerar es la protección solar cuando hacemos deporte o actividades al aire libre, incluso cuando el día parezca aparentemente nublado, ¿no? Ya que la nubosidad solamente retiene alrededor de un 10% de la radiación y en cambio retiene una gran proporción de radiación visible e infrarroja, ¿no? Con lo que la sensación de calor es menor, pero sin embargo está pasando la radiación. En esas circunstancias siempre hay que protegerse con un filtro solar resistente al agua, a la suración, ¿no? Cuando hacemos actividades al aire libre y que nos ofrezca una protección muy elevada frente al eritema. Ahora, ¿qué es el filtro solar? La función de los filtros solares es reflejar, dispersar y absorber una parte de la radiación solar. Estas sustancias tienen que ser compatibles con la superficie cutánea. Entonces, recuerden estas dos cosas que son muy importantes. Los filtros físicos y los filtros químicos. Para que se acuerden un filtro físico, ahí estamos hablando de lo que nosotros llamamos pantallas, ¿no? Entonces, este filtro físico o pantalla, ¿no? Como pueden ver acá en esta imagen, llega la radiación, pero rebota, ¿no? Refleja la radiación. Entonces, estos filtros físicos que son, por ejemplo, el dióxido de titanio, el óxido de zinc, no van a absorber la radiación solar, son efectivos inmediatamente, son biodegradables, respetan el planeta, no irritan la piel, generan menos alergia, pero de hecho son menos cosméticos porque son más densos. Es lo que los vemos un poco más blancos. En cambio, tenemos los filtros químicos que son orgánicos y lo que hacen es absorber la radiación ultravioleta. El mecanismo de acción va a consistir que la energía absorbida se emite nuevamente como radiación térmica. Se van a absorber los rayos, son efectivos recién a los 20-30 minutos, o sea, la mayoría, por eso son con filtros químicos. Son malos si van a estar en corales o peces, irritan la piel. En algunos casos podrían generar cierta sensación de ardor o un poco más de alergia. Y a veces pueden tener ingredientes sintéticos que sean dañinos, pero son de hecho mucho más cosméticos, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver la fotodermatosis. La fotodermatosis son enfermedades cutáneas en que la fotosensibilidad patológica es el fenómeno primordial. La fotosensibilidad es una respuesta anormal a la radiación ultravioleta. Y las fotodermatosis idiopáticas adquiridas
son, por ejemplo, la erupción polimorfa solar, el prurigo actínico, la dermatitis actínica crónica, la urticaria solar y el hidroda baciniforme de Bacin. La erupción polimorfa solar, acuérdense que es la fotodermatosis idiopática más frecuente. Afecta principalmente a mujeres en las 3 primeras décadas de la vida. Lo más importante en el tratamiento es evitar la exposición solar y el uso de fotoprotectores de forma correcta. Entonces, en este cuadro podemos ver las fotodermatosis. Dentro de ellas tenemos las idiopáticas adquiridas, trastornos por reparación defectuosa del ADN, fotosensibilidad por sustancias químicas exógenas o endógenas y la dermatosis exacerbada por radiación UV. Lo más frecuente son las idiopáticas adquiridas, dentro de ellas la erupción polimorfa solar. Entonces vamos a ver un poquito de la erupción polimorfa solar. Se presenta de 2 a 3 veces más en la mujer que en el varón. Consiste en un trastorno que es adquirido de fotosensibilidad, que comienza por lo general en las 3 primeras décadas de la vida. Afecta especialmente a pacientes de piel clara, de fototipo 1 hasta el 4. En una quinta parte de los afectados existen antecedentes familiares positivos. Las lesiones van a aparecer con un periodo de latencia desde la exposición solar, que varían de 3 horas, y de ahí va a desaparecer en aproximadamente unos hasta 7 días sin dejar lesiones cicatriciales. Existen variantes morfológicas, hay la presentación papular, la papulovesiculosa, en placas, vesículo ampollar, eczematosa, pero la más frecuente de las erupciones polimorfas solares es la papular. Hay casos también descritos que únicamente refieren prurito. Se distribuye de forma simétrica en el tórax, sobre todo en la parte superior de los brazos. Generalmente respeta la cara por ser una zona que está expuesta al sol durante todo el año, ¿no? Y esto es lo que le llaman la terminología hardening o el endurecimiento que presentan estas dermatosis. ¿Qué significa? Que no se presentan en aquellas zonas que han sido expuestas durante todo el año al sol o a radiación. El tratamiento, la medida más importante es evitar la exposición solar, usar de preferencia pantallas solares, o sea que me reflejen la radiación. En aquellos pacientes en los que no se controla la erupción con estas medidas, ya va a ser necesario tratamiento tópico. Hay que aplicarle corticoides tópicos o incluso, si lo veo muy exacerbado, un ciclo corto de corticoides vía oral, ¿no? Cuando hablamos de un ciclo corto, de repente unos 5 días, ¿no? Paralelo al uso del corticoide tópico. También en casos más severos podrían usarse alternativas como antipalúdicos, hidroxicloroquina, talidomida, betacarotenos y nicotinamida. En pacientes que sean resistentes a las terapias anteriores, también se ha publicado respuestas buenas con inmunosupresores como la azatioprina o la ciclosporina. Este es un paciente, por ejemplo, con una erupción polimorfa solar, pero de presentación papular, ¿no? Si ven, son pápulas eritematosas en toda esta parte del tórax anterior que ha estado expuesta al sol, ¿no? Sin embargo, respeta un poco la cara, llega a afectar incluso hasta el cuello un poco. Vamos también a ver otra presentación que es la urticaria solar. Es una fotodermatosis incluida dentro del grupo de urticarias de causa física. Es muy poco frecuente en realidad. El inicio se presenta entre la segunda y la cuarta década de la vida y con clara mayoría también por predilección por el sexo femenino. Es fácil identificar con la historia clínica que relatan los pacientes y muy raras veces vemos estas lesiones ya en la consulta. ¿Cómo van a comenzar? Con prurito, eritema. En 5 a 10 minutos de la exposición y están los sabones. En zonas fotoexpuestas y son evanescentes, desaparecen normalmente y si evitan la exposición solar, en 1 o 2 horas ya no hay lesiones. Por eso es que a veces cuando llegan a la consulta ya ustedes no van a ver las lesiones. No ven lesiones cicatriciales. La cara y el dorso de las manos por estar crónicamente expuestas al sol son zonas que también no son frecuentemente afectadas. El mecanismo etiopatogénico se explica como una reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por inmunoglobulina E
implicándose además los alergenos fotoinducidos. El tratamiento es no exponerse al sol y usar fotoprotectores de amplio espectro, incluyendo vestimentas apropiadas. Para ayudar al fenómeno de hardening que presenta esta fotodermatosis, puede pautarse un mes antes de la exposición solar antihistamínicos, betacarotenos vía oral, ¿no? Si ya sabe que se va a exponer al sol. En adultos se han utilizado incluso antipalúdicos e inducción de tolerancia con soralenos con fototerapia. Y la evolución es como la de una urticaria crónica idiopática, ¿no? Como ven en esta imagen, son zonas de exposición solar, pero donde están claramente evidenciados los sabones, ¿no? Con un eritema mayor en el borde y cierta palidez en la parte media, central. Ahora vamos a ver la fotosensibilidad endógena a sustancias químicas. Acá hay que diferenciar dos cosas. Entre la fotosensibilidad tenemos la etiopatogenia, lo que es las fototóxicas y las fotoalérgicas. Las fototóxicas son lo más frecuente. Si un paciente que esté expuesto a una sustancia fotosensibilizante, esto le genera un estado reactivo y genera formas reactivas de oxígeno y por eso presenta lesiones celulares e inflamación en la piel. En cambio, un paciente que ya tiene reacción fotoalérgica, que es menos frecuente, igual está ante una sustancia fotosensibilizante, pero esta sustancia fotosensibilizante ya genera en el paciente producción de antígenos, lo cual me genera una reacción inmunitaria retardada, pero sin embargo ya más crónica. Tanto las reacciones de una patogenia como la de las otras pueden asociarse a los mismos fármacos, siendo los más frecuentes los antimicrobianos, antiinflamatorios no esteroideos y los diuréticos. Lo que varía es la respuesta que van a generar en cada paciente. Si va a ser solamente un estado reactivo transitorio o va a ser ya con producción de antígenos de forma más crónica. Entonces, las reacciones fototóxicas, vamos a ver lesiones que son compatibles con una quemadura solar exagerada, sin proporción entre la intensidad de la exposición solar y la intensidad de las lesiones. Se observa eritema, edema, vesículas, ampollas, hiperpigmentación residual. Se acompaña clínicamente de quemazón, escazor y prurito, y todo ello limitado a la zona de exposición. En cambio, las fotoalérgicas ya vemos placas eczematosas con descamación y vesículoampollas acompañadas de prurito y con un inicio más insidioso. La diferencia importante se establece al hablar de pronóstico, ya que las fototóxicas, que son las más frecuentes, tienen una buena evolución eliminando la causa. Sin embargo, las fotoalérgicas, como ya hay antígenos, sí tienden a la cronicidad. Entonces, las sustancias que nos pueden producir estas reacciones de fotosensibilidad son los antiarrítmicos, anticonceptivos orales, anticonvulsivantes, antihipertensivos, antidiabéticos orales, antiparasitarios, soralenos, citostáticos, antidepresivos, diuréticos, antipsicóticos, antihistamínicos, antiinflamatorios no esteroideos y antimicrobianos. Este es un paciente que ha estado consumiendo diuréticos y presenta posterior a ello con la exposición solar este eritema marcado en área de exposición, área fotoexpuesta, ¿no? Como ven acá es un eritema que tiene toda esa zona de fotoexposición. Pero esta reacción es rápida, relacionada al consumo del medicamento durante ese momento, que va a ser transitorio. Deja de tomar el medicamento y mejora. Igual, si la reacción fuera muy intensa, podríamos darle unos corticoides orales por pocos días, de repente unos 5 días, y corticoides tópicos si fuera mucha la sensación de prurito o de ardor de la zona. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, Claro, doctor. doctora. Ya, muy bien, chicos. Entonces, por hoy avanzaríamos esta clase y estoy corriendo con la delegada a ver si mañana podemos hacer otra más para ir avanzando poquito a poquito. Está bien, doctora, gracias. Ya, Entendido, doctor. Muchas gracias. cuídense mucho, que tengan buen día. Bueno, buena noche. Buenas noches, doctora. Gracias, Buenas doctor. noches, doctora. Gracias.